Por si tiene su celular encendido, lo puede apagar, ¿verdad? Porque es más fácil. Si vibra, todavía distrae. Entonces es mejor apáguelo. Entonces, para que podamos estar conscientes y bien metidos a la lectura de la palabra del Señor. Quiero que sean sus ojos y vamos a dar a Dios. En los grupos celulares estuvimos hablando acerca de que tu palabra es verdad. Y tu palabra, Señor, es verdad. Y aunque con la razón a veces no entendamos ciertas cosas, pero con fe las creemos, Señor. Si nos preguntara qué sentiríamos al pensar que el Dios creador de todas las cosas nos ha hecho a nosotros y tiene un plan para cada uno de nosotros, nos sentiríamos seguros, tranquilos. Señor, que esa fe en nosotros vaya creciendo, vaya creciendo. Necesitamos de tal manera ir incluso madurando también en nuestra vida y creerte a ti en las obras que tú haces. Y tú seguirás haciendo para la Iglesia Bíblica Pereira. Señor, quiero pedirte que tú hables a través de tu palabra. Que tú pongas las palabras necesarias, las correctas. Utilízame como un vaso, un instrumento, Señor, para que tu palabra sea expuesta. Ese es mi deseo. Y creemos, Señor, que también hable en el corazón de nuestros amigos que hoy vienen por primera vez. Y también a nosotros como iglesia, a tener un reto para seguirte obedeciendo, sometiéndonos a ti, sometiéndonos a tu palabra. Y desde ya decimos que tu palabra es verdad. Amén. No sé usted qué piensa, pero cuando usted llega a un funeral, ¿qué es lo que siente cuando llega a un funeral? ¿Cómo es el ambiente en el funeral? Triste. Ve la cara, ve a otro llorando y uno se queda serio y a veces se contagia uno. A veces el vecino no tenía nunca le habíamos hablado, pero a veces está llorando por el vecino. Es un ambiente triste. A veces en esos momentos nosotros nos acercamos a las personas y les decimos: tenga más sentido, pésame, cuánto lo siento. Pero a veces la persona no le pone tanta atención a lo que usted le dijo, sino la presencia de usted cuando está ahí. Que usted esté ahí, eso les ayuda más. Pero es un ambiente, en lo personal a mí me gusta mucho, pero a veces me toca estar. Fue en el año 2009, sí, llegué yo por primera vez llegué a El Salvador después de haber estado un año estudiando en el seminario. Llegué a El Salvador y me topé con una realidad que no me gustó mucho. No. El siguiente año volví a ir y otra vez esa realidad mucho y me dijeron: yo creo que usted trae mal, hermano. Porque cada vez que yo iba a El Salvador, una persona de la iglesia en la que yo me congregaba se moría. Vaya, decía yo, ya no voy a venir. Pero la primera fue la que más me tocó el corazón. Yo tenía un grupo de prejóvenes a los cuales yo, antes de irme al seminario de estudiar, yo los había dejado, les enseñé a tocar guitarra para que estuvieran tocando en la iglesia, porque yo me venía y el ministerio se iba a quedar solo. Entonces yo les dije: ok, les voy a enseñar por un tiempo a tocar la guitarra para que ustedes se queden en vez de mí. Entonces yo les enseñé. Y uno de los muchachos con los que yo les enseñé de prejóvenes, en el año que yo llegué a El Salvador a visitar a mi familia, era el tiempo de vacaciones, diciembre, y toda la gente se va para la playa. Especialmente esta familia se fue para la playa, y era este prejoven que se había ido con su familia. Pero allá en la playa, usted sabe que es bien peligroso, tiene que tener mucho cuidado. Y en este caso el muchacho le dijo a sus papás:
mamá, voy a ir a comprar algo a la tienda. Estaba en la playa. Ok, se fue. Su prima se fue a meter al mar, se fue a meter al agua. El muchacho iba con sus primos de 18, 20 a 25 años y él tenía 16 años. Su prima estaba en el fondo del mar y estaba pidiendo ayuda, se estaba ahogando. Entonces se quedaron los tres y ahora qué hacer. Ninguno de los tres estaba reaccionando, pero vino este muchacho a quien era uno de los prejóvenes que yo les enseñaba, les ayudaba allá en la iglesia, y él decidió meterse. Tanta era la fuerza de la muchacha que tenía 20 años y él solo tenía 16 años, que el momento de depresión que le trataba la muchacha también lo estaba ahogando a él. Entonces los otros no hacían nada, se quedaron así. La mamá supo que se estaba ahogando su hijo y su sobrina y corrió y el muchacho estaba levantando la mano y estaba pidiendo ayuda. De repente estaba una lancha con un señor ahí en el bote, increíble, pero le está diciendo: Señor, vaya a salvarlos. Estaba pidiendo que les pagara. Estando la lancha para ayudar. El muchacho, como vio que no le ayudaron, dice la mamá que él solo le hizo así. Se hundió. ¿Qué es lo que siente? Es feo, es un ambiente feo. El niño se perdió, a la muchacha la encontraron, el hermano la tiró, pero el niño estaba perdido. Y yo en ese tiempo me enfermé en El Salvador. Y eso fue tan doloroso para mí porque yo estaba en cama, enfermo, allá en El Salvador, y yo no podía ni siquiera ir a ayudarle a encontrar el cuerpo, porque andaban en búsquedas ahí de rescate y todo en el mar. Mi papá decidió ir con mi hermana, y fue mi papá el que anduvo buscando en el mar, en las orillas del mar, y lo encontró. Mi papá fue el que lo encontró y lo levantó, y dice mi papá: yo sentí como que era mi hijo levantándolo en los brazos. Y yo quería ir al funeral, yo quería ir al sepelio, pero no podía porque estaba enfermo, no tenía la fuerza, hermano. Y lógicamente los hermanos, ¿verdad? Que me querían tanto a mí, esperaban que yo llegara al funeral y estuviera ahí con ellos, apoyándolos emocionalmente, espiritualmente, pero no podía. Se me rodaban las lágrimas saber de que uno de los prejóvenes que yo les había enseñado a tocar la guitarra ya no estaba con nosotros. Es doloroso. Imagínense el ambiente de María y Marta, que uno de sus hermanos se había muerto. Miren qué ambiente doloroso. Uno de sus hermanos se había muerto. Y hoy vamos a hablar acerca de este tema: el milagro de muerte a vida. El milagro de muerte a vida. Y vayan conmigo a Juan capítulo 11. Luego vamos a ver unos principios que en este acontecimiento Jesús estaba poniendo un panorama en el cual nos va a dejar principios, incluso principios soteriológicos salvíficos de Jesús sobre la muerte de Lázaro. Y dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. ¿De dónde? De Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le jugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Estaba enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la ¿quién? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Pongan atención a este versículo.
el propósito y la señal del milagro de Jesús en estos versículos. Dice, los pasajes nos revelan el propósito de la enfermedad y muerte de Lázaro, que tienen que ver con la relación al Hijo, o sea, a Jesús, y la señal con lo que iba a acontecer de tal sorprendente milagro. Ahora, vámonos un poquito al contexto geográfico en el que estaba. Se dice, María y Marta habían enviado un mensajero para que le comunicara a Jesús que Lázaro estaba enfermo. ¿Sí? Más o menos, Jerusalén, más o menos Jesús se encontraba cerca del Mar Muerto, estaba a unos 15 estadios, dice la palabra de Dios, cerca de Jerusalén, y Betania estaba más al norte. Casi para llegar se cree que es una hora, un día de camino de Betania a Jerusalén, a las riberas del río Jordán. Bueno, Jesús estaba en las riberas del río Jordán y Lázaro estaba en Betania. Y para que el mensajero llegara, más o menos se tardaba un día para llegar. Ahí, cerquita. Ahí, donde estaba Jesús era, déjeme decirle el nombre que está un poquito mero raro, Betábara. Era el lugar donde Jesús había sido bautizado por Juan el Bautista, porque el pasaje luego dice que Jesús se encontraba a la ribera del río Jordán, donde Juan había bautizado por primera vez. Y Betábara se encontraba cerca al otro lado del río Jordán, más o menos un día de ahí. Ahora, cuando nosotros, ¿cuál era el propósito de la muerte de Lázaro? Y este pasaje nos va a revelar cuál es el propósito de la muerte de Lázaro. ¿Qué pasa que cuando nosotros recibimos una noticia de este ¿cómo se llama? De este nivel, así de esta importancia? ¿Qué hacemos? Rápido, nos vamos. Lázaro está enfermo. No crea que era una enfermedad así nomás de gripecita. No, una enfermedad que lo llevó a la muerte. Y probablemente, mientras el mensajero llegaba a darle el comunicado a Jesús, probablemente dicen que probablemente Lázaro ya había muerto. Y era un día de camino. Lógicamente nosotros nos damos una noticia así, vámonos. Por lo menos lo voy a ver por última vez. Y está enfermo, voy a orar por él. Oh no, Jesús, el Mesías, el que había sanado al ciego, probablemente podía sanar a Lázaro. Era necesario que fuera. Era necesario. Por omnisciencia Jesús ya sabía lo que estaba pasando. Jesús ya sabía que Lázaro estaba enfermo. Eso ya lo sabía por omnisciencia. Pero me llama la atención aquí, este pasaje dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, en el versículo 3, a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. El que amas. Nos aclara y nos da una perspectiva incluso del sentimiento, del amor que Jesús tenía incluso para Lázaro. Abiertamente, Señor, al que amas está enfermo. Tenían que decirle al que amas está enfermo. Si nos dice hermanito, el vecino de aquel lugar que usted conoció y que le dijo una ola, está enfermo. ¿Qué hacen ustedes? ¿Saben si quizás ni van? Porque no lo conocen. Pero si es una persona que ustedes tienen un aprecio hacia él, vamos. El que ama está enfermo. Entonces Jesús no amaba a Lázaro. Sí lo amaba. Sí lo amaba. Entonces, probablemente nosotros pensaríamos que el propósito
de que Lázaro estuviera enfermo y que Lázaro se muriera, probablemente pensaríamos que era presentar la amistad de Jesús y Lázaro. Sí, está bien. Probablemente pensaríamos que tal vez es que Jesús quería convencer a la gente de que Lázaro había resucitado, o ir en contra del peligro, porque en ese tiempo Jesús estaba también amenazado de muerte. O podríamos pensar o cualquier otra cosa. Pero el principal propósito por el cual Lázaro estaba enfermo y había muerto y este suceso estaba pasando, y porque Juan lo pone en capítulo 11, es: esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para dar la gloria a Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en él. Y ahora dice el versículo 5: y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando yo fue que estaba enfermo, se quedó ¿qué? 2 días. Hombre, ya era hora que saliera, ¿no? No dice que se quedó, ¿cuántos? O sea, quiere decir que si de Betania, del río Jordán hasta Betania era un día, veíamos 2 y el que llegó el mensajero 3, 4 días, para que Jesús llegara a donde nace. Pero ¿por qué hacer esperar a las familias dolientes? ¿Tiene sentido? Si amaba a Marta y a María y a Marta, ¿por qué hacerlas esperar? ¿Por qué hacerlas esperar? Tengamos en cuenta que eran 2 mujeres. Las mujeres son un poquito más emocionales que los 2. ¿Por qué hacer esperar a las mujeres? Jesús quería llevar en su plan 4 cosas. Una, que no interpretara el milagro como fraude, porque Jesús iba a resucitar a Lázaro. No quería que interpretara la muerte de Lázaro como un fraude o como catalepsia. ¿Han escuchado ustedes de esa enfermedad? Catalepsia. Es una enfermedad que dice que una persona mentalmente queda paralizada y no puede mover ninguno de los miembros del cuerpo, incluso se puede llegar a pensar que la persona está muerta. Pero el hecho que fueran 4 días, eso quiere decir que apestaba. Porque empieza el cuerpo a despedir olor. Y empieza el proceso de decomposición. También fortalecer la fe al momento de resucitar a Lázaro. Jesús quería fortalecer la fe de María y Marta. Jesús también quería preparar a los discípulos para lo que iba a suceder, porque Juan pone el milagro de la resurrección de Lázaro como el último milagro que Jesús hizo antes de ir a la cruz. Y vamos a ver la actitud de los discípulos en cuanto a lo que estaba sucediendo, el ambiente que estaba pasando. Y dice también: dejar las bases para el suceso del plan de redención de Cristo. Ya vamos a ver por qué. El plan de redención de Cristo. El antesala al milagro de Jesús. Jesús quería preparar a los discípulos. Quería preparar a los discípulos, quería que el momento en que él resucitara a Lázaro tampoco pensara que era un fraude. Estaba preparando la antesala para hacer un gran milagro, que un hombre resucitara de la muerte. Estaba muerto de composición. Dice que pues a los muertos tenían que ponerlos en una montaña rocosa y una piedra para que no apestara lugar, ¿verdad?, de piedras, y tampoco pues en ese tiempo también existían las personas que hacían sus cultos
¿verdad? Satánico también en ese tiempo. Y dice, y amaba a Jesús a Marta, su hermana, y a Lázaro. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. ¿Cómo lo harán los discípulos? ¿Qué? ¿Sí vamos a Judea otra vez? Lázaro pues está muerto, porque luego dice, y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte. Hace poquito ayer te querían apedrear. Y otra vez, ¿vas allá? Respondió Jesús. Y aquí un poquito confuso. Y dice: no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz. No era tan fácil, hermano, el momento que estaba pasando ahorita. Vaya conmigo ahora al capítulo 10, del versículo 31 en adelante. Y atrásito nada más dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrear. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si la hago, aunque no me creáis, a mí creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Y muchos venían a él y decían a Juan: a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él. Jesús ya había pasado un ambiente hostil, un ambiente donde querían matarlo, y volver a llegar al lugar donde querían matarlo. Nadie se vaya a meter a la boca de ese hombre. Nadie. Aparte, se había muerto Lázaro. ¿Para qué? Los discípulos. ¿Para qué? Jesús. ¿Para qué? Ella te quiere matar. Jesús, ¿para qué vas allá? Ella te quiere matar. Yo como les dije, yo no soy muy bueno para estar en un ambiente así de funerales, incluso de hospitales. Soy malo. Hasta enfermo. Yo les voy a contar eso. Pero una vez fuimos a ver a don Antonio cuando estaba enfermo, allá al hospital, con el pastor. Yo no soy muy bueno para eso. Vamos con el pastor, ¿verdad? Haciendo obras pastorales. Yo no soy bueno para el hospital, ¿verdad? Ni soy bueno para el funeral. Yo le tengo pavor a las agujas, hermano. Y voy al hospital y de repente, porque estaba el hermano, el esposo de mis hermanas Jamie, estaba acostado así en la cama, veo los cables, lo que sea. Y estaba el pastor hablando con él y yo salía de los puertas así, mira, agarraba y me grabo otra vez. Y el pastor se burló, ¿verdad? Me estaba mareando, hermano. Y el pastor estaba mareando ahí y viendo yo andaba buscando algo. A nadie nos gusta estar en un ambiente donde hay enfermos. Bueno, a mí en especial los que sean los enfermos, si no. Lo voy a decir otra, pero no voy a decir por quién acabo, porque más pena me va a dar. Pero fuimos una vez y fuimos a la persona con la que yo iba le sacara sangre.
Y iba yo a ayudarle porque sí, me dijo él, mire, si yo me siento débil y no puedo manejar, me dijo, mami. Yo le digo, ok, está bien, le digo. Pero es la persona la que iba a donar sangre, no yo. Ella iba a donar sangre. Entonces de repente, pues, bueno, estaba yo en el asiento y mientras la persona estaba sacando la sangre, y yo estaba ahí, me llegaron así, ¿tú no quieres donar sangre? Y yo le digo, no, estoy bien así. Y yo me dice, y ahí se fue. Después volvieron a regresar y me dijeron, ¿quieren donar sangre? Porque fíjense que hay unos niños y que no sé qué, y que a veces de verdad, le digo. Sí, pero ahorita no tengo yo ahorita credencial de aquí, le digo. Vuelve a regresar, no necesito tener credencial, me dice, ¿tiene un ID? Sí, aquí lo tengo, enséñame. Ok, ya me dio los datos. ¿Me dice, ¿quieres donar sangre? Pues ya ni modo, le digo, me dieron un juguito así de para niños, ¿verdad? Por lo dulce. Hermano, yo cuando me pongo nervioso, a mí no se me sube el azúcar, a mí se me baja. Entonces les da un poquito ahí para que el azúcar esté trabajando en el cuerpo, también se le está sacando sangre. Ya me metieron la uva y yo vi, estaba escribiendo y estaba tomando un poquito. De repente, hermano, empiezo a ver luces amarillas. Empiezo a ver luces amarillas y empecé, ¿qué le pasa? ¿Está poniendo amarillo? Y empezaron a ver también las personas que estaban ahí y empezaron, levántese. Y me pusieron algo helado aquí. Y yo jalando más el botecito para que no me fuera. Y ya, no cierra los ojos, pero me estoy durmiendo, ¿verdad? La persona ya viendo, ¿verdad? Entonces, en ese momento, hermano, como que experimentar la muerte me está muriendo. Yo sentí que estaba tocando la puerta del cielo. Porque se ríen, pues no les ha pasado a ustedes, a mí me pasó. Pues ya salgo y me sacaron la sangre y me levanté como que fuera débil, ¿verdad? Pero me dio más risa que yo iba a ayudar a manejar y yo no ayudé, sino que venía así. Experimentar la muerte no es tan bonito. Experimentar la muerte no es tan bonito. Estar enfermo tampoco es tan bonito. Pero Jesús iba a hacer algo que nadie jamás hasta este momento ha hecho. Jesús iba a enseñar algo que nadie jamás ha hecho. Iba a levantar a un muerto, no a un enfermo, a un muerto. Iba a hacer un milagro sin precedentes. Un milagro grandioso. Los discípulos habían estado con Jesús aquel día, el que había dado vista al cielo, y aún no creían. Y aún no creían que si Dios y Jesús tenían un plan para este mundo, aún sí los discípulos iba a pasar. Los discípulos no entendían. Ahorita el peligro era menos importante con lo que Jesús iba a hacer. Jesús en ese momento era el personaje central, era donde miraba todo. Jesús era el centro, pero los discípulos no estaban poniendo la mirada en Él. Mas Jesús estaba diciendo, espérense tantito, ahorita van a ver. Que se esperen María y Marta, porque ahorita van a ver que yo soy el único que puedo dar vida. Yo soy el único que puedo sacar de la muerte a la vida. Yo soy el único que puede dar el milagro de la muerte a la vida. Pero los discípulos no entendían eso. Vaya conmigo. Cuando les dijo Jesús, no tienen día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Jesús estaba diciéndole, ahorita todavía es el tiempo de que yo haga mi ministerio, pero cuando yo muera, el ministerio que Jesús estaba haciendo en la tierra iba a acabar por un momento, pero en ese momento todavía había oportunidad de que Jesús obrara y que Él fuera glorificado.
¿Han intentado hacer algo de noche y en lo oscuro ustedes? Así nada, ¿no? Jesús le está diciendo, no, todavía estoy haciendo mi ministerio, todavía hay tiempo para hacer mi ministerio, y Lázaro todavía es parte de mi ministerio aquí en la tierra. Lo dice, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces otra vez los discípulos, ¿verdad? Señor, si duerme sanará. No es una pregunta, ¿verdad? No. ¿Verdad que no? Mire si hay un signo de interrogación ahí. No, dice, Señor, si duerme sanará. Cuando una persona está gravemente enferma como Lázaro, no crea que es fácil dormir. Ellos pensaron, no, si ya está durmiendo Lázaro, quiere decir que ya está recuperando. Entonces, ¿para qué vamos? Porque no es un signo de interrogación. Señor, si duerme sanará. No, dice, si duerme sanará. Eso quiere decir que ellos estaban pensando que Lázaro ya estaba recuperando. Porque una enfermedad del tipo de Lázaro que se estaba muriendo es fácil. Y si se duerme para morirse de una sola vez. Pero ahora, miren lo siguiente. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía de esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. ¿Ya ven? Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Ustedes por qué van? Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces, aquí este muchacho nos deja mucho que desear y pensar. Entonces Tomás, llamado Dídimo, en otra versión dice Tomás, llamado el gemelo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Yo no sé con qué actitud dijo esto Tomás, porque él sabía que si iban allá, si Jesús era Pedro, ¿quién ellos iban? En la cola. Dice, vamos pues para que muramos con él. No sé si lo dijo con sarcasmo, lo dijo con una mala actitud. Vamos, ya vamos a morir todos petateados y nos lleva a Jesús aquí. Todos modos. Nosotros decidimos ir, vamos a morir todos. Así. ¿Verdad? Yo no sé si había dicho, vamos a morir también con usted. No sé si lo dijo con sarcasmo. Pero Jesús, en ese momento, decía nada, espérense, ahorita. El significado de la resurrección y la vida. Jesús en este pasaje del versículo 17 al 27 va a explicar, y aquí hay un principio soteriológico, o sea, de la salvación. Jesús quiere enseñar, no solo a sus discípulos, sino a todos nosotros, acerca de la resurrección y la vida. Y dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a unos 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido, a Marta y a María, para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ay, yo no sé, pero yo creo que Jesús ya estaba en un momento. Los discípulos no creen en mí. Hay un ambiente hostil. María y Marta tampoco creen en mí. ¿Dónde está la fe de ellos? Jesús aprovecha la oportunidad para revelar su plan salvífico para el hombre, en el que cree en el Hijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Dice, el que vive y cree en Él no morirá eternamente. Jesús estaba enseñándoles, y con el ejemplo, la analogía de Lázaro, le estaba diciendo, el que esté muerto y que crea en Él, ese va a vivir. Ese es el que va a vivir. Este punto central que Jesús les quería enseñar era la fe de ellos puesta en Jesús. Pero ninguno en ese momento tenía la fe puesta en Él. No creía que Jesús podía resucitar.
E incluso todavía hay ciertos teólogos y científicos que dicen que la muerte de Jesucristo no fue real, que Jesús no resucitó entre los muertos, y que también puede ser un caso de catalepsia, que también puede ser que Jesús pudo haber huido a otros países cercanos. Imagínate. Lo interesante que hace poco encontraron los libros de Josefo, un escritor que no es ni bíblico ni nada, pero que habla acerca de que habla acerca de un profeta que resucitó entre los muertos. Lo encontré en una biblioteca de aquí de los Estados Unidos. Pero vamos a quitemos eso, como estuvimos viendo en los grupos celulares. Y la Biblia dice que Jesús resucitó y que Lázaro resucitó, es verdad. Amén. Aunque lo intentemos de razonar, aunque busquemos cualquier cosa, resucitó y ¡pum! Tu palabra es verdad. Lo creo. Quiero que vayan conmigo a Colosenses 2:13. Léame, hermano Antonio, usted tiene una voz, me gana a mí ahorita, así que Colosenses capítulo 2, versículo 13. Párese y me lo dice fuerte. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Dice la palabra del Señor que la persona sin Cristo está muerta en delitos y pecados. Eso quiere decir que los pecados condenan a esta persona a muerte y no a una vida eterna. No a una vida eterna. Jesús, con el ejemplo de Lázaro, quería enseñar que aquel que creyera y que esté muerto en delitos y pecados, el único que puede perdonar los pecados es Cristo por medio de la fe. Pero aquí presenta el caso de Lázaro, quien estaba muerto físicamente, pero que lo resucitó a una vida, así como la de nosotros. Ahora, que respiramos, que vemos, que sentimos. Pero una muerte física, como la muerte espiritual en la que muchos están sin Cristo, es diferente. Porque Cristo es el único que puede dar la vida eterna. Y si usted, amigo, no ha hecho ese paso de ascensión con Cristo, la Biblia dice en Colosenses capítulo 2:13 que están muertos en delitos y pecados. Por eso que el dicho tan famoso que utiliza muchos andan muertos en vida. ¿Por qué? Porque el pecado lo condena a usted. Mas Cristo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo lo creo porque su palabra. Usted necesita creer en que este mismo Jesús que resucitó a Lázaro puede darle vida a usted, y vida en abundancia. Pero nada más dice, no necesitas hacer sacrificios ni obras, no es religión, es una vida de relación personal, como Jacob aprendió, como lo estuvimos viendo esta mañana. Jacob aprendió a que tenía que estar en una relación personal con él, porque antes, estando joven, tomó malas decisiones, pero ahora tenía que ayudarse por el Señor y decir, Señor, prepare la vida con mi hermano. Mi hermano quiere matarme, ayúdame. Es una vida de relación. Entonces, mira, quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 4. Romanos capítulo 6. Escuche. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera.
porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿en qué? Vida. Por eso que la vida del cristiano representa una vida de identificación con Cristo, en bautismo, muerte, resurrección y para una nueva vida. Para una nueva vida. Si usted no ha entregado su vida a Cristo, no puede experimentar una vida de santificación con el Señor hasta que no viva la vida de Cristo en su vida. O sea que el cristiano tiene que vivir bajo los parámetros, a los pasos, a la huella que Jesús dejó. Ahora otra vez regresemos a capítulo 11. Y dice, versículo 23, Jesús le dijo a Marta, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y decimos amén, ¿verdad? Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y si lo que Dios promete, Él lo cumple. ¿Crees esto? Le dijo a María Marta. Y le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Sencillo, el hombre para llegar a acercarse a Dios no necesita hacer buenas obras para acercarse a Dios. Dice, si crees y hace la oración que mismo dijo aquí, le digo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Sencillo. No haciendo buenas obras. No haciendo buenas obras. Por eso se dice, y no es por obra para que nadie se gloríe. Ahora dice, y habiendo dicho esto fue y llamó a María, versículo 28, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido y la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ya basta. Nadie confía en este momento. Seguramente pasaba por la mente. Y dice, versículo 33, entonces Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y el versículo más corto de la Biblia que todos sabemos de hoy, Jesús lloró. Jesús lloró no porque Lázaro estaba muerto. Jesús lloró, se estremeció, dice que no fue un lloro de ¡ah! ¿Verdad? Como llora. Dice que Jesús lloró sollozamente. Por ver la incredulidad de todos, que nadie había puesto la mirada, la fe en él. Y cantamos nosotros, una mirada de fe, una mirada, Señor, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. ¿Por qué? Porque una mirada de fe es la que te puede salvar. La mirada de fe. Una mirada de fe en el Hijo, el que nos dio la vida.
y que a mí me dio la vida. Si usted no lo ha hecho todavía, este es el tiempo. Es una mirada de fe, una mirada de creer en aquel que puede hacer obra en su vida. Y dice, Jesús se estremeció y se conmovió y dijo, ¿dónde la pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba todavía. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera todavía? El que había dado vista al ciego, bien podía haber dado vida, pero no lo ha hecho. No es el Mesías, no es Jesús. Dice Hebreos 11:5, pero sin fe es imposible. Hebreos 11:3. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted cree que Dios estaba agradado con la fe de todos ellos? Triste. Y el que Jesús haya llorado demuestra la humanidad, 100% humano que Jesús era, porque lloraba, tenía emociones, tenía sentimientos. Pero también refleja no solo la humanidad, la naturaleza humana que tenía Jesús, sino también la naturaleza divina al ver el carácter de todos aquellos que ninguno le había puesto la fe. Cuando él era el centro de la historia, cuando él era el centro del acontecimiento, cuando el centro no era Lázaro, el acontecimiento era él. Él era la gran noticia. Pero nadie tenía fe. Nadie tenía fe. La fe te acerca a Dios. Así me viene la letrita, ¿verdad? La fe te acerca a Dios. Ahora vayamos a ver los resultados del milagro de Jesús. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Hermanos, quiero que lo vean como una película. Ustedes imagínense. Dijo Jesús, quitar la piedra. Aquí el rey, el autor y consumador de la fe, diciendo, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede, apesta. Porque en 4 días Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho. Hombre, hasta yo me hubiera puesto a llorar. ¿Pero por qué? Porque yo estoy viendo que Jesús sí lo resucitó, pero quizás hubiera sido uno de los incrédulos. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto al muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, hermanos, esto lo digo. Yo no sé, yo quiero imaginármelo a Jesús, el Hijo de Dios, el autor y consumador de la fe, diciendo estas palabras. Padre, imagínense, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo digo por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ¡Lázaro! ¡Ven fuera! Yo no sé, pongan la musiquita en su mente para ver ese acontecimiento, hermano. Yo no sé si algunos desmayaron, pero ¡oh! ¡Wow! Lázaro está resucitando. ¿En qué estaba? Entonces, yo creo que toda la gente estaba en que Lázaro estaba resucitando y Jesús viéndolo a todos ellos. Lázaro, ven fuera. Imaginen con qué autoridad. El dador de la vida, el único que puede dar y quitar vida, estaba haciendo un acto, un hecho milagroso. Dice, y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Hasta ese momento era el enfoque. Hasta ese momento era la historia. Él era el enfoque. Hasta ese momento, cuando
hubiésemos querido que él hubiera sido el enfoque de todo el acontecimiento en Juan capítulo 11, del versículo 1. Él tenía que ser el enfoque. Desatarle y dejarle luz. Y aquí, y estos son los resultados, hermano, dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Dice creyeron en él. Uno de los resultados, algunos creyeron en él. 2, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dieron lo que Jesús había hecho, y otros no le creyeron. ¿De cuál parte va a ser usted? ¿De lo que creyeron o de lo que no creyeron? Y aquí ya después se hace lo que es el complot de Jesús: matar a Jesús. Pero quitemos todo eso hasta este momento. Vamos al versículo anterior, del versículo 4. Este es el resultado más valioso que dice: oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado, y por lo cual se dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y de lo que está en la tierra. Filipenses capítulo 2. A Él sea la gloria. Ese era el propósito, que a Él se le diera la gloria. El que una persona que anda muerto en delitos y pecados vaya a una vida nueva es para que a Él se le dé la gloria. ¿Por qué? Porque una persona que llega con un corazón arrepentido, que antes no había puesto su fe en Él, diga: creo en ti, Jesús, y creo en lo que harás en mí. Era el propósito. Y ahí no se vieron muy bien. Y lo voy con el permiso del pastor. No le he pedido permiso, pero no le estoy pidiendo. Quiero que vayan a sus hijas. Yo no sé cómo lo dijo el pastor, ¿verdad? Pero no sé si lo vio el pasaje. Siempre me saca la vuelta, siempre va de primero que yo. Siempre va de primero que yo. Quiero que vayan conmigo, principalmente al párrafo que está abajito, el último. Escuche esto. Mire, si usted no está leyendo esto, se la está perdiendo, ¿ok? Ahorita no te puedo leer, así que dice: de manera que si alguno desea agradar a Dios, edificar a la iglesia y dar a conocer a Dios, solo Dios puede perdonar, y dar a conocer a Dios que solo Dios puede perdonar pecados para dar salvación eterna y una vida de paz, justicia, salud, santidad y bienestar integral por medio de Jesucristo, debe morir a su vida natural y carnal, porque la carne es débil, para vivir una vida espiritual a la luz de la voluntad de Dios, porque su voluntad es agradable y perfecta. Amén. Y es su palabra, porque su palabra también es verdad. Es hora que los matrimonios de la Iglesia Bíblica Peñiel, la familia y la iglesia misma, y a nivel personal, se dé este tipo de muerte: morir al pecado, morir a la carne, morir a lo que no agrada a Dios. A menos que crucifiquemos nuestra vida en Cristo, no podremos vivir solo para Cristo. El reto es este: muere hoy al mismo pecado y vivirás para Cristo. Usted no ha muerto al pecado, es hora que usted muera al pecado y viva para Cristo. Y dice Gálatas 2:20: ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y esa es la vida de justificación por Cristo, que nosotros ahora somos ejemplos y modelos de lo que Cristo dejó. Actuar como Cristo anduvo. Vamos al Padre Celestial. Gracias, Señor, por este hecho tan maravilloso que tú hiciste. Un muerto resucitando frente a personas que no creían. Y hay personas que todavía no creen en ti hasta este momento.
No creen que tú un día moriste en la cruz, pero resucitaste para darnos la victoria, y la victoria se nos Señor, no puedo dejar de pensar la cara de estas personas al ver este milagro tan grande. Pero tampoco no puedo dejar de imaginar aquel corazón que muere el pecado para vivir para Cristo, donde encuentra una paz, donde encuentra una satisfacción de agradar únicamente al dador de la vida. Queremos, oh Dios, que tú hagas la obra y deseamos por nuestros amigos también que nos visiten. Y así con sus ojos cerrados quiero hacer un llamado para aquellas personas que ni una vez en la vida han entregado su vida a Cristo, aquel que le puede dar la vida estando muertos en delitos y pecados. Porque diga, déjame decirle algo, el pecado lo condena a muerte. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese es un regalo de Dios. Ese es el milagro grandioso que Dios puede hacer en su vida. Ese es un milagro de muerte a vida. ¿Y qué es el pecado? El pecado es aquello que todo lo que nos aleja de Dios. Hemos mentido muchas veces, hemos dicho cosas que no le agradan, muchas veces malas palabras, nos hemos metido en problemas matrimoniales, de familia. Déjeme decirle que eso es pecado. El pecado lo aleja de Dios. Y la única manera en que su pecado puede ser perdonado es creyéndole a este mismo que resucitó a Lázaro. Y si usted no lo ha hecho, este es el tiempo. Este es el tiempo, porque Dios está interesado en su vida. Si hay un amigo aquí que nos visita y que no ha entregado su vida a Cristo, levante su mano, por favor. Queremos orar con usted y queremos que usted haga la oración que hizo una de estas mujeres. Creo en el Hijo de Dios. Si hay alguien aquí, puede levantar su mano. Un amigo que nos visita. Queremos orar por usted. Jesús le está ofreciendo este regalo, porque es por medio de él que nada más podemos acercarnos a Dios. ¿Hay alguien de nuestros amigos que nos visita que quisiera entregar su vida a Cristo? Levante su mano. Voy a hacer un último llamado. Aquellas personas que nos visitan que no han entregado su vida a Cristo aún, y que quieren experimentar lo que es la vida eterna y una vida de identificación con Cristo, el que ya no vive más el yo, sino Cristo en mí, en usted. Puede levantar su mano. El reto para la iglesia es que pueda vivir una vida que le agrade a Él, que le crea a Él en lo que Él puede hacer y puede seguir haciendo en nuestra vida, incluso en la familia, en los matrimonios de la iglesia. Pero para eso necesitamos morir para poder vivir para Cristo. Morir a mi deseo carnal, morir a yo, para que Cristo viva, para que Él reine. Padre Celestial, oh, gracias te damos, porque tu palabra, no vamos a cansar de decir tu palabra en verdad, yo creo. Queremos, Señor, que tu palabra siga siendo, Señor, esos efectos en los corazones de nuestros hermanos, en cualquier ministerio que se desarrolle, y que se ponga tu palabra, ya sea en los jóvenes, ya sea en los prejóvenes, ya sea en la femenil, ya sea con el ministerio de ser. Queremos que tu palabra avive en nuestro corazón. Queremos guardar tu mandamiento. Queremos creer en ese Jesús que resucitó a Lázaro, y ese Jesús que también ha hecho cambios en nuestra vida y en nuestro corazón.